la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Muy queridos hermanos, en estos días pasados recientemente hemos celebrado una gran fiesta que para nosotros tiene alto significado, porque es la fiesta de nuestro patrono, el divino Salvador del mundo, que se celebra aquí el día de la Transfiguración. Es una fiesta que tiene muchas enseñanzas. Yo aquí comentaré algunas, porque pienso que nos viene bien a todos detenernos, además porque es nuestro patrono, pues detenernos en esta sabiduría que presenta el trocito de la Transfiguración en el Evangelio, pues lo tienen narrado los tres sinópticos. Leo ahora a Lucas. A todos nos va a sonar que a veces faltan palabras porque conocemos este relato bastante bien. Aconteció, dice, que después de estos discursos, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó. Su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Exactamente, la traducción es relampagueante. Y he aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y hablaban de su partida que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueños, y al despertar vieron la gloria y a dos varones que con él estaban. Al separarse estos, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, porque estaba fuera de sí. Mientras esto hablaba, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Y salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenle. También los otros dicen: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Ellos callaron y aquellos días no contaron nada de lo sucedido. Entonces, esta narración tiene varias enseñanzas. Nos encontramos con Jesús escogiendo a estos apóstoles, son esos 3 y no otros, y invitándolos a subir al monte alto, el monte Tabor. Hay una ascensión, una superación de la horizontalidad en la que ordinariamente vivimos. Y los está introduciendo y llevando a un mundo distinto. Mejor, obviamente, pero que requiere esa subida. Y dice Lucas que al llegar se puso a hacer oración. O sea, llegó a esa situación, a esa cúspide, y se puso a hacer oración. Y haciendo oración, se transformó. Haciendo oración, su rostro cambió. Se llenó de luz y sus vestidos se pusieron blancos y relampagueantes. La oración transforma, pero requiere esa lucha, esa subida. Y entonces Pedro, extasiado, ¿verdad? Dice: qué bien, qué bueno es estar aquí. O sea que da por bueno el esfuerzo de llegar a la cumbre, de alcanzar esa meta para hacer oración. Y se siente lleno de Dios, traspasado por Dios,
y le dice al maestro con confianza, porque dice, los tres dicen que estaba como fuera de sí, que no sabía lo que decía, pero logra expresar su sentimiento. Estaba feliz. A nosotros nos cuesta hacer oración. Se nos dificulta, ya veremos por qué. Algunos ejemplos pondré. Pero el punto es que cuando logramos estar con Dios, somos transformados y nos gusta estar ahí. Él nos comunica su gloria. Decían antiguamente que sucede como las esponjas, que en el bautismo es el ejemplo que se pone, que cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, antes del bautismo era por inmersión y ahora es derrama el sacerdote agua sobre la cabecita del niño en nuestro rito, ¿verdad? Pero se metía antes a la persona entera bajo el agua y entonces sucedía que como la esponja que se llena de agua, ¿verdad? Cuando se sumerge. Y entonces el hombre sumergido en Dios se llena de Dios. ¿Y qué es lo más importante o lo que más abunda en ese momento? Pues dependiendo de la calidad de la esponja. La mejor esponja está más llena de agua. El mejor hombre está más lleno de Dios. Pero entonces, en verdad, después de esta transformación en la oración, aparece la manifestación de la Trinidad. El Espíritu Santo en la nube luminosa que los envuelve y luego está la voz que sale de la nube, que es la voz del Padre, y les explica, les presenta a Jesús. Nos lo presenta. Este es mi Hijo, el amado. También se dice el predilecto, que significa por encima, y dilecto, dilección, amado, ¿verdad? Entonces, el más amado, escúchenlo. Es como la recomendación. Y no es tarea fácil, porque todo el esfuerzo de Jesús ha sido que estos hombres puedan escuchar, contemplar y escuchar. Y los ha tomado y los ha subido a un monte. Y entonces, ¿qué hemos de vencer pues en general, ¿verdad? Cada uno tiene sus problemáticas personales, pero en general, pues una cultura que tiene que presenta varios obstáculos. El primero es que el posmodernismo que vivimos ha traído un hombre cada vez más informado, pero menos formado. Es decir, pues ese conocimiento que se nos brinda no nos da un mayor criterio, no hace más sólida a la persona, no. Nos hace más veleidosos, más distraídos, más disipados. Hay muchos contenidos y la mayoría de ellos vanos, vacíos. Y el tema es que la formación no se improvisa. Dice Enrique Rojas, es conocimiento vivido que se hospeda dentro de nosotros y se manifiesta en una conducta más sana, más equilibrada y más madura. Cuando nos vamos formando, según el espíritu del Evangelio, hombre, nos vamos volviendo más profundos, menos veleidosos y por tanto más sanos, más equilibrados, más maduros. Dice un punto de Surco, que es un punto fuerte, dice, ¿cómo vas a vivir la presencia de Dios si no haces más que mirar a todas partes y estás como borracho de futilidades? Uno tiene que pensar, ¿yo qué tengo dentro? Este es como el primer obstáculo. Poco formado, menos profundo, veleidoso, disipado. Y recordemos que dice Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque está con el primero y por lo tanto contra el segundo, o con el segundo y por lo tanto contra el primero. No se puede servir a Dios y a las riquezas, y otro dice, y al mundo. Tu evangelista dice, el mundo. No se puede. Tenemos que buscar ser más de Dios. Pero no nos quedemos aquí. Hay otro obstáculo que es como una tetralogía. Una tetralogía, según autores, disolvente. El hedonismo, el consumismo, el permisivismo y el relativismo. Todo nos suena, pero hablemos un poquito aquí con Dios. Hacemos oración ante el Santísimo Sacramento y seguramente Él nos ayudará a sacar conclusiones personales. Entonces, el hedonismo es la entronización del placer a toda costa y por encima de todo. Bien interesante esto, ¿verdad?
a toda costa y por encima de todo, el placer. Lo que importa es el placer. Entonces, obviamente uno puede concluir, los bienes que nos interesan o que interesan en la cultura actual, más bien son ligeros. Antes decía vanos. Entonces, como pompas de jabón, el hedonismo, el placer. El consumismo, decía, lo importante es tener, acumular, aparentar, figurar. Esa es la idea del consumismo, ¿verdad? Vivir para tener, no tener para vivir, vivir para tener. Y lo importante es eso. Entonces, claro, así pasamos al permisivismo. El consumismo nos dice, tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Pero el permisivismo es la política de la que todo vale y nada está prohibido. Entonces, hay una época de estos hippies, decía una gente un poco más pensante, decía, prohibido prohibir, prohibido prohibir. Claro, entonces como se pone el yo por encima de todo y todo aún los buenos mandatos, las buenas leyes se consideran onerosas, entonces los mandamientos se consideran como una intromisión de Dios, como un Dios agresivo y dominante que me quiere esclavizar. Y es absurdo porque los mandamientos no hay que leerlos solo de manera mnemotécnica, que es en tono negativo, pero es por mnemotecnia que los enuncia así el Éxodo. También nos explica de modo positivo. Pensemos en el quinto mandamiento, que no me maten a mí, que no maten a mi mujer, que no maten a mis hijos, que no les hagan daño a los míos. Ese es el quinto mandamiento. Que me respeten, que me den mi lugar. Podemos decir también, pensando en el no robar, que no me roben, que respeten mi propiedad privada y que respeten lo de los míos, que estos bienes son lo que yo voy a dejar. Está defendiendo a la persona, ¿verdad? Que no me mientan, que no me engañen, decía el cardenal Ratzinger antes de ser papa en una conferencia famosa que habló de la mentira. Dice que cuando uno se ama la verdad y no se vive en la verdad, llega un poco el momento en que la convivencia es intolerable, inadmisible, porque todos estamos mintiendo. Entonces somos muy vulnerables. Entonces, claro, y así podemos, los mandamientos nos defienden. O sea que prohibido, prohibido, hombre, algunas cosas están por encima de la mera palabra y son permanentes y hay que defenderlas. Y por último, decía en la tetralogía, te hago el resumen, hedonismo, consumismo, permisivismo y relativismo. El relativismo es que el pensamiento que dice que nada es verdad ni mentira, que nada es bueno ni malo, todo depende en definitiva de la perspectiva que se toma o del ángulo que se aplique. Lo importante es el yo que es el que dicta la verdad o bondad de cada cosa, el interés, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Que esto hace al hombre errante, dice el Papa. Dejamos de ser peregrinos, porque en esta vida somos peregrinos, vamos para Dios y pasamos a ser errantes. Y el errante da vueltas en círculos constantes y ordinariamente alrededor de sí mismo. Pero sigamos. También hay, dicen varios pensadores, varios filósofos, que se han metido últimamente, en los últimos años, un individualismo atroz. Don Mariano Facio, que es el vicario auxiliar de la prelatura de Opus Dei, es un autor de literatura y filosofía conocido, y pasó aquí hace unos años y le preguntaron en una tertulia aquí en el jardín, ¿qué es lo que ahora más golpea a la iglesia? Y dijo, el individualismo. Claro, el individualismo es que nos separa a los unos de los otros y nos separa de Dios. Es importante esto de notar que lo nuestro es entrega y el individualismo es no entrega, es vivir para uno. Y entonces se hace la convivencia imposible, ¿verdad? Imposible.
También porque interiormente no hay orden ni concierto. Y dice Enrique Rojas, para que yo sea capaz de entregarme a una persona física, psicológica y biográficamente, tengo que estar bien. Física, psicológica, espiritual y biográficamente. Porque si no, pues seré muy frágil, muy endeble. El individualismo me hará sumamente egoísta, incapaz de compartir. Y para penúltimo lugar, la sociedad actual nos ofrece modelos rotos. Los medios de comunicación presentan ordinariamente vidas de famosos que están partidas por la mitad, que en todo caso son alimento de la curiosidad y de la distracción banal, ¿verdad? Pero no dejan nada y confunden. Eso se va colando, se va metiendo en la vida. Y allí no hay vidas sólidas, no hay vidas coherentes, atractivas en sí mismas como vidas. Está gobernando lo que tienen, lo que poseen, en fin. Entonces, y para terminar, el materialismo es el último elemento que quiero comentar, ¿verdad? Que está muy presente y el materialismo es lo que ha mutilado la verticalidad del hombre, nos domina lo horizontal y no podemos subir. Claro, entonces, ¿qué tenemos aquí a Jesús, verdad? Juntando a estos tres para que suban a la montaña a hacer oración. Sí. Aparte de las problemáticas personales, tenemos esto en el ambiente y hay que conocerlo y trabajarlo para no dejarse arrastrar, ¿verdad? Y para no dejarse doblegar por el pensamiento común o de la mayoría. Decía un pensador francés, Blondel, que la verdad es un bien demasiado alto para que sea patrimonio de la mayoría. Yo pienso que sí puede ser patrimonio de la mayoría. Eso es lo que pretende Cristo, que la verdad nos haga libres, ¿verdad? Pero es cierto que el demonio pone mucha mentira y el padre de la mentira hace estragos en la sociedad. Bueno, pues entonces estos suben al monte y Jesús se pone a hacer oración. Qué bonito detenerse a pensar que nosotros estamos aquí haciendo oración. Y la oración es transformante. Uno dice, ¿y cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Hombre, hagamos oración. Entremos en contacto con Dios que está a la vuelta de la esquina. Así dice San Pablo, que Él no se ha ido tan lejos que para que aún a tientas lo alcancemos. O sea, hagamos oración. Piensa en tu vida personal y piensa en tus normas de piedad. Tienes un libro con el que haces oración, un libro de meditación. Tienes un libro de lectura espiritual, rezas el rosario, vas a misa con relativa continuidad pues, y frecuencia, comulgas. No te olvides que tras esta venida de Cristo viene el derroche de gracias que nos da con su sangre derramada en la cruz los sacramentos, que son como elevadores de esta horizontalidad a la verticalidad divina. Entonces, pensémoslo, ¿verdad? Y porque ahora hay que hacer el propósito. Voy a dejarme transformar por Cristo. Voy a hacer al menos un ratito de oración. 5, 10, 15 minutos al día. Y lo voy a respetar. Me voy a encontrar con Él. Voy a utilizar un libro, por ejemplo, ¿verdad? Los evangelios, obviamente, como camino, como surco, como forja, como la homilía tan bonita que habían leído ustedes antes de esta meditación. Pero es importante que hagamos esa oración. Y entonces, como esto cuesta un pelín, como dicen, pues es bueno recordar a Pedro que dice, Maestro, qué bien se está aquí. Ya alcanzó ese momento de intimidad, Pedro. Y qué bien se está aquí. Es la esponja que antes te decía, que está metido en Dios, se está llenando de Dios, se está traspasado por Dios en la oración. Y bueno, en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo lo inunda con esa nube luminosa que los cubre a los tres. Luego la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el predilecto, el amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escuchen. Entonces, aquí pensemos que no es fácil escuchar a Dios.
Es todo lo que he dicho al principio, estas dificultades del ambiente, pero ahí tenemos a Jesús que los está subiendo al monte, separando de la tierra. No es que tengamos que alejarnos de la tierra como tal, pero del mundanal ruido, como se decía antiguamente, un gran poeta castellano, y entonces, y luego pues los está llevando a Dios, porque a Dios no le escuchamos. Hace poco me tocó dar una charla sobre oración, pero antes una charla sobre convivencia y busqué en internet, puse las palabras saber escuchar. Y entonces, y me encontré con una cantidad de literatura y de cursos, porque dice que hay empresas que tienen la cultura de no escuchar, que los empleados tienen la cultura de no escucharse, y sociedades que tienen la cultura de no escucharse. No nos escuchamos, no escuchamos a Dios. No le damos la importancia que tiene. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Bueno, pues yo quería llevarte a esto y te quiero leer algún punto de camino. Dice, la oración es la hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. Intimidades santas y de las resoluciones firmes. El retiro pasado que hablé de la Virgen María, sobre el escapulario del Carmen, y me refería a las apariciones de la Virgen de Fátima, porque en la última aparición apareció la Virgen vestida de Carmelo, del hábito de la Virgen del Carmen, solo que de blanco. Y entonces, desde el mes pasado vengo leyendo sobre las apariciones de la Virgen de Fátima. Algunos me han pedido el libro, se los he dado. Es impresionante. Y cómo la Virgen se acerca a los niños y les pide oración. Y la oración del cuerpo, sacrificios, porque las almas se condenan. Y dice que su Hijo ha abierto todos los caminos de la salvación y ha puesto todos los medios, pero las almas se condenan. Y la última vez que se le apareció a Jacinta, la Virgen se le apareció triste y ella dijo que nunca la había visto triste y le dijo a la Virgen que era porque las almas se condenan. Y le dijo, y la mayoría por pecados de impureza, de sexualidad mal vivida. Entonces, claro, pues uno lee estas cosas y se impresiona, pero oración. ¿Y cómo lo fue preparando la Virgen a estos niños? Mandó un ángel. No sé si te acordarás o has leído esas apariciones, pero manda un ángel que ellos ven una figura como de cristal traspasado por la luz del sol. Bello, extraordinariamente bello, que les habla y lo primero que se enseña es hacer oración. Les comentaba a ustedes el mes pasado que los niños hacían oración como niños y entonces habían abreviado el Ave María y solo decían Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María. Y así rezaban el rosario en 5 minutos y se iban a jugar. Entonces, para los niños es muy importante jugar. Y el ángel con toda paciencia le dice, así no se reza. Vamos a rezar bien. Y se postró y puso la frente en el suelo, ¿verdad? Y los puso y les enseñó a ellos a rezar. Y se les aparecía y rezaba por las almas, para que no se fueran al infierno. Y claro, como les estaba hablando del infierno y eran pequeñines, les tuvo que mostrar el infierno, ¿verdad? Y a las almas y a los demonios en el infierno. Y entonces una visión bien dura, bien fuerte. Bueno, pues hasta aquí quiero llegar, pero todo este empeño, ¿verdad?, para que Jesús nos lleva a nosotros a hacer oración, es que Dios cree en el hombre. Dios cree en el hombre. Nosotros nos invita a creer en Dios, pero Dios cree en el hombre. Dios cree en nuestra libertad bien usada y cree en nuestra oración. Se apoya en nuestra oración, se apoya en nuestra conducta de cristianos, se apoya en nuestra lucha por alcanzar la santidad, por mejorar cada día. Y se mejora cuando hacemos oración. Si tú me preguntas, ¿y cuáles son los medios para que el Señor dé gracias? El catecismo dice 3. Dice, buenas obras, la oración y los sacramentos.
Y los sacramentos son los que más gracia dan. Pero para que haya vida cristiana es indispensable la oración. Entonces aquí terminemos, pero volvamos a la visión, ¿verdad? Al esfuerzo de Cristo porque estos hombres suban a un monte alto, el monte Tabor. Llegan y el maestro se pone a hacer oración de inmediato. Ellos se quedan admirados porque comienza a transformarse. Créemelo, los cristianos, los hombres, nos transformamos cuando hacemos oración, cuando estamos en contacto con Dios, cuando Él puede entrar en nuestras almas y cambiarnos, transformarnos. Pedro se da cuenta, se pone feliz, qué bueno es estar aquí. Y entonces en ese estado se aparece la Santísima Trinidad, de esa manera la nube luminosa del Espíritu Santo, la voz del Padre que presenta al Hijo que nos da. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Bueno, que se nos quede esto, porque es una propuesta más que una consideración cerrada, es una consideración abierta, una propuesta para vivir de oración, para seguir a Cristo hasta la cumbre y transformarnos con Él. Santa María, Madre nuestra, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este segundo ratito de oración vamos a considerar de manera sencilla la fe de unos personajes que nos presenta el Evangelio. Quizá, porque ya ha sido mencionado anteriormente, hablemos primero de Pedro, que aparece después de la elección, en que lo ve Jesús y le dice desde el principio: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparece ya la segunda aparición formal de Pedro como tal, es la que tiene en el lago de Genesaret. Cuando Jesús, después de apartarse de la muchedumbre, estamos en el mismo tema del anterior, se queda a solas después de la multiplicación de los panes y de los peces y de despedir a la muchedumbre, se queda sola y sube al monte para hacer oración. Y en la oración percibe que los suyos se encuentran cogidos por una tempestad muy dura y que creen morir. Entonces, desde esa perspectiva que da la unión con el Padre y los horizontes profundos que se alcanzan en Dios, Cristo desciende lleno de energía sana para dar y repartir, caminando sobre las aguas, como sabemos, hasta alcanzar la barca. Y entonces sucede lo que puede sucedernos a nosotros, que se asustan, lo confunden, no lo entienden y creen ver un fantasma. Y Jesús llega para todo lo contrario, para hacerles el bien. Pero ellos ven a su manera terrena y poco formada
a Cristo y creen ver un fantasma. Y cuando Él los tranquiliza, porque les comunica la paz, esta es otra lección importante, cuando está Cristo hay paz. Las vidas que están llenas de Cristo tienen paz. Si nosotros metemos a Cristo en lo nuestro, adquiriremos paz y serenidad. Entonces Él les dice, no tengan miedo, soy yo. Otros traducen, tranquilícense, soy yo. Y entonces Pedro actúa de manera irreflexiva, pero con sinceridad quiere estar junto a Jesús. Está cansado, agotado, seguramente capitaneaba la nave, el esfuerzo por salvarse, y está roto, deshecho. Y Jesús llega y entonces le dice, Señor, si eres tú, si realmente eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Una petición que, digo, es un poco irreflexiva, pero comprensible. Mándame ir a ti. O sea, si estoy contigo, no me pasará nada malo. Es lo mismo que le dicen Marta y María cuando se muere Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y así, eso se repite de diferentes palabras, pero la misma idea en el Evangelio. Y Pedro le dice, mándame ir a ti, quiero estar contigo. Hemos de aprender esto, pues, este primer momento de Pedro, este actuar solo por fe. Pero Jesús le dice, le contesta, ven. Qué bonito es esto, una sola palabra, cargada de gracia para obrar un portento, porque es Dios. Y entonces Pedro se baja de la barca y comienza a andar sobre el agua. Y mientras estuvo bajo el primer momento lleno de fe y confianza en Jesús, camina sobre el agua. Pero rápidamente echa cuentas humanas, el tamaño de las olas, la profundidad del mar, la velocidad del viento, que lógicamente lo va a tirar. Entonces comienza a hundirse. Así nos hundimos nosotros cuando nos alejamos del Señor y las vicisitudes de la vida nos dominan. Qué tremendo es esto, pero es así. Sin embargo, le queda un poco del primer momento, de la fuerza del primer momento de fe, y le grita a Jesús, sálvame, Señor, porque me ahogo. Sálvame. Expresa lo que necesita y se lo dice a Jesús. Y Jesús, dice el Evangelio, dice, inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces es como una pregunta que nos queda para nosotros. ¿Por qué dudas? Mira que dicen los teólogos de espiritualidad que a veces es mejor contradecirse y echarse para atrás del todo, pero lo que es peligroso es la duda, que puede ser práctica, puede ser teórica, puede ser de inteligencia, puede ser de voluntad, pero a la postre nos pone en duda y ponen, como dicen, en stand-by la fe. Es terrible esto porque dudó y se hundió. Aprendamos. Y Jesús lo coge, lo mete en la barca y solo le reprocha eso. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces vemos a Jesús obrando sus milagros y sus portentos pidiendo fe. Esto es bien bonito, ¿verdad? Como Jesús pide fe. El cristianismo, decía el Papa Ratzinger, es el encuentro personal con Cristo resucitado, es decir, triunfador. Un encuentro que da un nuevo horizonte de vida y que cambia toda la existencia. La fe se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia la vida del hombre. Quisiera que nos quedáramos con esto porque vamos a seguir con otros personajes que también son preciosos, pues, para llevarlos a la consideración. Vayamos a Bartimeo. En la lectura anterior, antes de la meditación, salió ya Bartimeo, pues. Bartimeo es aquel ciego que está a la salida de Jericó. Jesús
ha pasado por Jericó y el ciego escucha a un tropel de gente y pregunta, ¿qué sucede? Y le dicen, es Jesús de Nazaret. Y dice el Evangelio, dice, y se le encendió tanto el corazón en la fe de Cristo que comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y le dice, hijo de David, siempre que recibía un título mesiánico, y este era un título mesiánico, Jesús acallaba a la gente, no quería recibir ese honor, hasta cuando ya él lo despliega voluntariamente. Pero, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces sucede que aparecen las contradicciones de la fe. Como Pedro las tuvo en ese momento, este tiene otras. Ahí día, sigo leyendo el Evangelio, muchos que reñían a Bartimeo con el intento de que callara. Y así dice San José María, como a ti, cuando has sospechado que Jesús pasaba la vera de tu vida, se te aceleró el latir del corazón en tu pecho y comenzaste también a clamar, movido por una íntima inquietud. Jesús, hijo de David. Y amigos, costumbres, comodidad, ya hablábamos antes de esto, ¿verdad? Ambiente, todos te aconsejaron, cállate, no des voces, ¿por qué vas a llamar a Jesús? No le molestes. Pero el ciego continuó gritando aún más fuertemente. No les escuchaba. Gritó más, ten compasión de mí. Y entonces, parándose, Jesús le mandó llamar. Y aquí comienza, ¿verdad?, el portento. Pero en realidad comenzó antes, cuando aquel se remueve por el Espíritu Santo y responde bien a las gracias y comienza a llamar la atención de Jesús para que Jesús se detenga. Porque Jesús iba ya en la ruta para Jerusalén. Entonces lo llama Jesús y anima a los que están al lado del ciego, los buenos, ¿verdad? A este es como la vocación cristiana, esa es la llamada. Entonces, considerad además que el Señor pasa, dice San José María, y nos busca a cada instante. Levántate, nos indica. Sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí, plano, chato, informe. Adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural. Este es justo lo que Jesús está evitando con aquellos tres, ¿verdad? Que suban, que se eleven, que vayan a más. Y San José María lo dice de manera fuerte, sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí plano, chato, informe. Adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural. Entonces, cuando se siente llamado, dice el Evangelio, arrojando su capa, claro, aquella capa que le servía de refugio, porque era un mendigo en las noches crudas de invierno. Y seguramente los pocos centavos, diríamos ahora, que había recogido en el día. Y también quizá el perro que estaba al lado que lo cuidaba. En fin, todo se vuelve estorbo cuando llama a Cristo. Y todo es nada, porque estamos con el todo, con el Dios que nos llama. ¿Ven? ¿Verdad? Entonces llega el ciego ante Jesús y llama un poco la atención esto, porque le dice, ¿qué quieres que te haga? Era obvio que quería la vista, ¿verdad? Y eso es lo que comenta San José María. Era obvio que quería la vista, pero y tú ves, le dices a Jesús eso, Señor, que yo vea qué ruta debo de vivir, que yo viva el plan que tú tienes destinado para mí, que ocupe el lugar en la creación que tú has guardado para mí, porque no somos creados en ganado, en manada o como granos, no, somos puestos uno a uno y el Señor espera nuestra respuesta personal.
Y aquel ciego pues llega así tambaleante, te lo puedes imaginar, y tú te puedes imaginar a ti mismo también tambaleante en la fe. Pero eso a Jesús no le importa. Y llega hasta el maestro y entonces le dice, que vea, Señor, que vea. Y tú ves. Y entonces, claro, Jesús le dice, grande es tu fe, hágase como tú quieras, le va. Y le dice allí, grande es tu fe te ha salvado. Pero dice el Papa, comentaba el Papa Francisco, que esto es interesante porque Jesús volvió a apoyarse en la fe. Tu fe te ha traído hasta aquí. Tu fe, grande es tu fe. Bueno, pues entonces, y dice el Evangelio que comenzó a seguirle saltando y cantando, gritando por el camino. Así llegamos a otro personaje importante de considerar, también donde reluce la fe. Esta meditación es como más sencilla, muy sencilla, pero de momentos fuertes del Evangelio. Aquel padre, ustedes son padres, ¿verdad?, al que se le está muriendo una hijita. Y es el arquisinagogo, es el hombre importante de la sinagoga. Aquel hombre que vence los respetos humanos porque se tiene que dar color, porque sabe que ese profeta, maestro itinerante, no está reconocido por los fariseos y por los sacerdotes. Es más, están en contra de él. Y tiene que llegar a pedirle a Jesús por su hijita. Entonces pide con una fe vacilante, pero pide. Y llega y le pide al Señor que vaya a su casa y que ponga las manos sobre su hijita porque su hija se está muriendo. Y entonces aparece aquí, porque esto es como entremezclado en el Evangelio, así se dio, que la mujer hemorroísa le toca la túnica, el borde de la túnica a Jesús. Y Jesús, en medio de esa conversación, pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, maestro, una multitud te aprieta y te comprime, te estruja y te comprime. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Entonces, es que dice Lucas, se había dado cuenta que había salido de él una virtud, una fuerza. Entonces la mujer, llena de temor, se identifica. Y Jesús le dice, no temas, tu fe te ha curado. Solo pide fe al Señor, ¿verdad? Hágase como tú quieras. Esa mujer que se había gastado toda su fortuna porque llevaba 12 años gastando los bienes en médicos y medicinas y cada día estaba peor. Y entonces se topa con Jesús y reconoce en él al Hijo de Dios, al Mesías. Si toco, la honra. Eso es una buena lección para nosotros. Si estuviéramos más cerca de Dios, al menos para tocarle la orla, o tan cerca me pusiera yo cada día para tocarle la orla de su vestido, por supuesto que mi vida sería de otra manera. Sería mejor, obviamente, más cerquita del Señor. Las cosas cambian, es lo que quiere Pedro. Mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Quiero estar a tu lado. Entonces la mujer toca el vestido de Jesús y es curada. Pero insiste Jairo en que vaya a su casa, y cuando está diciendo esto y le llegan a decir, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. O sea, la cosa se puso peor. Y Jesús le dice, no temas, solo está dormida. Y entonces le pide que crea, ten fe. No, está solo dormida. Y llega a la casa y ve las plañideras y el ruido que tenían por costumbre, tenían ellos. Se ve que no estaba cerca del lugar, que tuvo que caminar un rato y habían instalado una plegaria fúnebre y Jesús dice que está dormida, se ríen de él y pasa al cuarto donde está la niña con Pedro, Santiago y Juan. Y entonces tomándola de la mano, le dijo, como sabemos muy bien, Talita Cumi, niña, levántate. Y al instante se levantó. La niña tenía como 12 años y muchos pintores ponen a Jesús cargando a la niña y entregándoselas a sus padres. ¿Y qué les dijo a sus padres? Denle de comer.
Es como para confirmar la vida. A un muerto no se le da de comer. Y a un enfermo apenas puede comer. La niña estaba curada. Vemos todo, ¿verdad? Aquí. Y claro, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace Jairo? Se lleva a Jesús a su casa. Se lo lleva a lo íntimo. Se lo lleva a lo más suyo. Y lo mete en el cuarto íntimo. Entonces, tenemos que llevar a Jesús más adentro de nuestra vida, ¿verdad? A lo íntimo, para que ahí nos transforme. Y por último, quería hablar de María Santísima. Por supuesto, María Santísima es como una joya, ¿verdad? Compuesta por muchas otras joyas de virtudes plenamente vividas. Y esto queda patente porque cuando esté embarazada, después de que el ángel se ha ido, ella se va con la prima, se va a la casa de Santa Isabel, y Santa Isabel, cuando María llega a su casa, le dice: bienaventurada eres tú porque has creído, porque tienes fe. Lo que se te ha dicho de parte del Señor, porque se cumplirá. Bonito lo que dice Isabel. Lo que más nota Isabel en María es su fe. Bienaventurada eres tú porque has creído. Lo que se te ha dicho de parte del Señor, porque se cumplirá. Y entonces dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y claro, esto da a María la posibilidad de expandirse porque se siente comprendida y reconocida. Y le dice Isabel que apenas sonó su voz en sus oídos, el niño dio saltos en su seno. Entonces ahí hay como un cuento de las dos mujeres llenas de fe, con frutos de fe, que son los hijos que tienen cada una en su vientre. Y María se queda 6 meses con Isabel y vuelve a Nazaret con José. Bueno, pues entonces quería hacerte ver esto, ¿verdad? Qué bonito. El ángel, cuando se despide de María, le dice eso, que para Dios no hay nada imposible. Cuando le explica cómo va a concebir, para Dios no hay nada imposible. Y dice el catecismo que cuando los cristianos, los hombres, creemos en esto, la vida cambia por completo. Para Dios no hay nada imposible. O sea, pero nosotros creemos esto. Llenémonos de fe y hagamos que los que están a nuestro alrededor vivan la fe. Qué bonito es esto, porque dice San Pablo, que se ha encontrado con Cristo, ¿verdad? Dice: ¿y qué nos va a apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? En todas estas cosas vencemos con creces gracias a aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor en Cristo que está en Jesús nuestro Señor. Bueno, pues terminemos haciendo este propósito de nuestro retiro, ¿verdad? Vamos a intentar subir, crecer en la fe. Esto no es solo fruto de una decisión personal, es una gracia que hay que pedir, pero abrámonos al Señor para crecer en la fe y para que se pueda decir de nosotros, salvando las distancias: bienaventurado porque crees, porque dejas actuar a Dios en ti, como hizo Jairo, ya decía, que se llevó a Jesús a su casa y le puso delante a su niña. Ustedes tienen hijos, eso es lo que más se quiere en este mundo, ¿verdad? Y al pobre se le había muerto la niña, pero encuentra en Jesús la salvación. Que sea Jesús la salvación de nosotros. Y le pedimos a la Virgen, pues, tráenos a Jesús, llénanos de Jesús, que seamos esa esponja que se sumerge en Cristo y que se llena de Dios. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.